Rossetti y quiero agradecer mucho a la comisión organizadora del Congreso por esta amable invitación. Voy a presentar una charla sobre el uso de los anillos intracorneales para el tratamiento de las ectasias. No tengo ningún interés comercial en esta presentación, en los productos que voy a describir. Los anillos intracorneales para el tratamiento del queratocono tienen ya una amplia experiencia porque contamos con más de 20 años de seguimiento. Se puede ver en la literatura que hay muchos trabajos ya presentados con muchas entradas en PubMed de diferentes autores con diferentes hallazgos y resultados. Comprendemos entonces que los segmentos intracorneales deben ser parte de nuestro armamentario para poder tratar a las ectasias como el queratocono debido a las propiedades de remodelación que tienen sobre la córnea. Acá, como pueden ver en este gráfico, podemos observar en las distintas alternativas de tratamiento para el queratocono cuáles son más eficientes y menos eficientes, según se trate de detener la progresión, regularizar la topografía o realizar una corrección refractiva. Como ven, el crosslinking, el primero de ellos, es muy importante para frenar la progresión de la ectasia. Las lentes fáquicas son también necesarias muchas veces porque logran poder tratar esta corrección refractiva residual, sobre todo en altas ametropías, que quedan después de haber hecho el tratamiento correspondiente de la ectasia. Y por supuesto que el tema que nos ocupa hoy, que es el de los anillos intraestromales, tienen una gran ventaja en cuanto a la regularización y remodelación de la curvatura y de la topografía de la córnea. La filosofía en el planeamiento quirúrgico de estas patologías ha convertido a esta entidad que llamamos queratocono como una de las ectasias más frecuentes y más importantes para que puedan ser evaluadas en forma individual y sistematizada, a los efectos de lograr un approach quirúrgico bien apropiado. Es por eso que un análisis bien detallado de múltiples variantes refractivas, tomográficas, de las aberraciones visuales son realmente esenciales para poder realizar un plan terapéutico y quirúrgico adecuado con resultados satisfactorios, customizado para cada paciente. Yo trabajo desde hace muchos años con los anillos intraestromales de la casa Medifacos, que se llaman Kera-Rings, y hoy hay en el mercado una gran variabilidad de alternativas en cuanto a estos anillos. Como pueden ver en este slide, los Kera-Rings se pueden dividir en los que son con zona óptica de 5 milímetros y que tienen distintos arcos de curvatura de 90, 120, 160, 210 y 325, pero que también, aparte de esos arcos de curvatura en grados, tienen distintas alturas que van cambiando cada 50 micras. Entonces podemos tener alturas de esos segmentos de 150 micras, de 200, de 250, de 300 y hasta de 350 micras de espesor. En cuanto a los que se ven en la parte inferior, son los que llamamos con zona óptica de 6 milímetros. Ahí tenemos arcos de 90 grados, de 120, de 150 y de 210, con los mismos espesores que teníamos en los de 5 de zona óptica, que van desde 150 hasta 350 micras para ajustar mejor la elección de cada segmento según cada ojo lo necesite. Últimamente, en los últimos años, la firma Kera-Rings ha incorporado los anillos que se llaman de espesor progresivo. Estos anillos son muy importantes. El espesor varía a lo largo del implante y entonces se dice que son anillos asimétricos, porque lo que logran es un efecto de aplanamiento asimétrico en la superficie de la córnea.
Es así como tenemos dentro de los anillos intraestromales asimétricos aquellos que tienen zona óptica de 5 y aquellos que tienen zona óptica de 6. Esto es muy importante también porque tanto unos como otros pueden cambiar la progresión del espesor desde 150 micras hasta 250 o bien desde 200 hasta 300. Y este sentido de la progresión, incrementando el espesor, puede ser a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Aquí pueden ver en este ejemplo como un anillo asimétrico intraestromal que comienza teniendo un espesor de 200, a favor de las agujas del reloj llega en la punta hasta 300 micras de espesor. Y en este otro caso es el ejemplo al revés, el mismo segmento, pero que el espesor va hacia la punta en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando con un espesor de 200 y terminando con un espesor de 300. Este perfil de aumento en el espesor, como decíamos antes, va a generar un aplanamiento, un efecto de progresión en la superficie de la córnea para lograr de esta forma una mejor customización a la hora de remodelar las necesidades de cada córnea. Este efecto, evidentemente, es mayor a medida que aumenta el espesor del segmento, sea a favor o en contra de las agujas del reloj. Aquí podemos ver en este ejemplo, en este caso, que ven aquí en esta imagen de la derecha, en donde pueden ver el eje más curvo, que está pintado con la línea de color rosa, y cómo este segmento asimétrico, que en este caso va a favor de las agujas del reloj, comienza en la zona media de la córnea hacia la zona inferior, incrementando su efecto. Este es otro caso que llamamos nosotros que tiene la forma de un muñeco de nieve, en donde podemos ver aquí que la parte de arriba es como más delicada porque ahí hay necesidad de aplanar menos, pero en la parte de abajo hay necesidad de aplanar más. Entonces este anillo asimétrico, segmento asimétrico, uno a cada lado, va a tener más efecto de aplanación en la zona inferior que en la zona superior. El queratocono tiene hoy en día distintas caras de fenotipos que se indican para estos implantes asimétricos. Ahí pueden ver en esta imagen el primero de ellos, que es el hombre de nieve, como el ejemplo que mostramos recientemente, el otro caso, que fue el primero, en la forma de pato, o si no, el que tiene la forma de degeneración pelúcida. Y en estos tres ejemplos, estos anillos asimétricos cumplen una función muy importante, ya sea que se coloquen a favor o en contra de las agujas del reloj, para lograr un aplanamiento mayor en una parte que en otra de la misma córnea, y lograr de esa manera una remodelación más personalizada. Este es un caso clínico de una paciente de sexo femenino, joven, con queratoconos bilateral, intolerancia a la lente de contacto, una agudeza visual de 0,1 sin corrección, de 0,4 con corrección, y aquí pueden ver la refracción manifiesta en el ojo derecho, una esfera de -5 con un cilindro de 3,25 a 38 grados, y en el ojo izquierdo una esfera de 3,25 con un cilindro negativo de 3 en 140 grados. Es un caso que puede tener entonces indicación para colocar estos anillos intraestromales. Esta es la topografía preoperatorio. Pueden ver aquí en esta imagen inferior cómo está la ectasia allí desarrollada en toda su extensión. Y en este caso se hace la incisión correspondiente, como se muestra en esta diapositiva, y pueden ver el segmento asimétrico que se ha colocado, que iría en contra de las agujas del reloj. O sea que la progresión va a ir en contra de las agujas del reloj y va a ser más importante en la zona inferior. La refracción pre y la refracción postoperatoria, fíjense cómo se ha modificado, de -5, -3,25 en 38, pasó a ser de -0,25 a -1,75 en 23, o sea que se obtuvo una mejoría en la agudeza visual sin corrección, que fue de 0,1 hasta 0,6,
y con la mejor agudeza visual corregida de 0,4 hasta 0,9. Aquí pueden ver el ojo derecho en la topografía postoperatorio, cómo se ha aplanado en la foto inferior, se nota más esta ectasia gracias a la colocación del segmento, y aquí en el mapa diferencial pueden ver el segmento dibujado y cómo ha tenido este efecto que ha logrado en la parte más gruesa lograr una mayor aplanación que en la parte más delgada. O sea, hemos tenido 8,86 en la parte más alta y 5,62 dioptrías en la parte más delgada. Acá pueden ver lo mismo en otra imagen de otro estudio para poder ver el pre, el post y el diferencial, que acá lo tenemos de vuelta, en donde podemos observar cómo el Kerarin asimétrico ha logrado tener una acción muy importante y beneficiosa en la capacidad de remodelar y poder aplanar customizadamente la córnea de este paciente. El ojo izquierdo, que tenía una refracción de menos 3,25 y de menos 3 por 140 en el preoperatorio, con una visión sin corrección de 0,1 y de 0,3, con una ectasia también importante, como se puede ver en la imagen inferior, fue también operado. Aquí se puede ver dónde se realizó la incisión y cómo en este caso el segmento fue a favor de las agujas del reloj, un segmento asimétrico que logra también una aplanación asimétrica importante para poder customizar este efecto más en la parte inferior que en la zona media de la córnea, con esta aplanación que pueden ver inferiormente de 4,3 y en la parte más superior de 1,66. Aquí tienen el mapa diferencial donde se logra este mismo efecto que hemos explicado anteriormente. Y esto no es lo único que hay de nuevo en anillos asimétricos. También tenemos los anillos asimétricos de arco largo o de arco grande, los long bowl ICRS. Estos segmentos son también muy importantes porque nos pueden dar una solución a muchos pacientes que a veces con los segmentos convencionales o asimétricos parciales no podemos lograr. Tenemos también aquí segmentos que tienen una zona óptica de 5 milímetros y que pueden ser progresivos, como el que pueden ver en la foto superior, desde 150 de altura hasta 250, o bien de 200 a 300 de espesor. Esta dirección en el espesor también puede cambiar porque uno puede tener en la parte inferior el espesor mayor o puede ser también en la parte superior. Y también tenemos los que se llaman de espesor sinusoidal, que como los anteriores son de 330 grados de arco, en donde podemos ver cómo pueden pasar de 250 de espesor, disminuir a 150 y volver a los 250, como la foto que está a un lado de ustedes, y en el otro los que van al revés, desde 150 a 250 y a 150. O sea que nosotros podemos tener el espesor más grande en la punta de los anillos y en la parte inferior, o elegir los otros segmentos que el espesor es mayor en el centro y arriba y abajo es más delgado. Bien, acá en este plan quirúrgico, por ejemplo, como podemos ver, tenemos el eje que delineamos primero como el eje más curvo de 90 grados y entonces colocamos este segmento que atrapa prácticamente toda la ectasia envolviéndola y logrando una excelente propiedad de remodelación de la superficie de la córnea, como pueden ver en este resultado. Estos anillos son siempre mejores utilizarlos, como los otros, mediante el uso del femtosegundo, al 75% del espesor de la córnea, una profundidad del 75%, para que podamos tener el efecto deseado. La técnica manual es buena en los segmentos, pero ha sido realmente superada por las técnicas de femtosegundo. Este es el postoperatorio de este paciente. Fíjense, a los 7 días
a los 3 meses y a los 6 meses cómo se ha ido modificando. La agudeza visual pasó de 20-100 al tercer mes a 20-30 y después del sexto mes a 20-25. Quiere decir que el segmento siguió aplanando, siguió con su tarea de remodelar la curvatura de la córnea. Acá pueden ver en este OCT de la córnea cómo en el postoperatorio la característica del Kera Rings es el corte triangular del anillo intrastromal y la profundidad deseada, que es la que buscamos en el 75% cuando calibramos el láser de femtosegundo para poder tener la ubicación precisa y correcta del segmento o de cada segmento si fueren más de uno. Este es el mapa topográfico después de los 6 meses, como pueden ver, pre-post y el diferencial, que es muy importante. Y acá un pequeño esquema con la refracción que comentamos previamente, que sin corrección y con corrección se modificó a lo largo de los meses de forma significativa y positiva para terminar en 20-25 sin corrección, habiendo comenzado en el preoperatorio en 20-100, y con una pequeña corrección de una esfera de menos 0,50 y un cilindro de 1,25 en 170, hemos alcanzado 20-20 de agudeza visual. Quiere decir entonces que los segmentos progresivos de los anillos intracorneales son necesarios y contribuyen a lograr un mejor efecto en nuestros pacientes, tienen las mismas indicaciones y contraindicaciones que los segmentos clásicos de Kera Rings. La técnica quirúrgica no varía, ya sea en la forma manual o en la forma más eficiente, que es la del uso del femtosegundo. Es la misma técnica quirúrgica, no requiere que el cirujano, el médico tratante, tenga que aprender o tener una nueva curva de aprendizaje, pero sí permiten una mayor remodelación con una mejor customización en todos los casos, lo que conduce a que obtengamos mejores resultados refractivos y visuales en nuestros pacientes. Los Kera Rings existen, como decíamos al comienzo, en una gran variedad de opciones para que todo el mercado oftalmológico pueda disponer y elegir lo mejor para cada ojo de cada paciente, con muchas opciones terapéuticas de tratamiento. Actualmente existen más de 67 variaciones en estos segmentos en cuanto a arcos, espesores, zonas ópticas, para poder elegir lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Eso nos ayuda, evidentemente, a tener un plan más personalizado, más customizado y ser más eficientes en el tratamiento. En el año 2009 aparecieron los primeros nomogramas de los anillos Kera Rings, que en su momento consideraban pocas variables. Este es un ejemplo del que se utilizaba a partir de ese año, en donde pueden ver en esta imagen, por muchos de ustedes ya muy conocidas, el eje más curvo, pintado como una línea negra, y cómo ese eje más curvo dividía a la ectasia en 4 grupos, el tipo 1, el tipo 2, tipo 3 y tipo 4, según qué parte de la ectasia estuviera de un lado y del otro del eje más curvo. Por ejemplo, en el tipo 4 era cuando la ectasia estaba el 50% en un lado y el 50% en el otro lado de la córnea, considerando el eje más curvo, y el tipo 1 cuando el 100% de la ectasia quedaba solo de un lado del eje más curvo. Y así las distintas variaciones. No solamente este era el parámetro a considerar, sino que también en este nomograma había que tomar en cuenta cuál era la mejor refracción subjetiva. Y en eso teníamos que elegir cuál era la mejor esfera y cuál era el mejor cilindro. Entonces, en este esquema de regla de ejes, nosotros decíamos que si, por ejemplo, el paciente tenía una esfera de aproximadamente una dioptría negativa y tenía una dioptría de cilindro, lo que elegíamos era un anillo de 160 de arco y 150 micras de espesor. Y con este esquema íbamos eligiendo según la paquimetría, porque si la paquimetría daba muy delgada, no podíamos colocar segmentos muy altos. Por eso la escala que está en rosa acá abajo mostraba al mismo tiempo hasta qué altura de segmento la córnea tenía capacidad de recibir ese anillo. Porque si la córnea era muy finita, muy delgada,
no podíamos poner un segmento de alto espesor. Entonces, con esas variables, nosotros podíamos elegir para nuestros pacientes el o los segmentos correspondientes según dónde estaba la ectasia dividida con el eje más curvo y cuál era la refracción. El inconveniente que teníamos era la baja predictibilidad. Había algunos pacientes que quedaban muy bien, otros que quedaban bien y algunos que teníamos que quitar anillos y volver a pensar en poner otros porque el resultado refractivo y de mejoramiento de la aplanación no era el deseado. El problema era, o el eslabón perdido, el missing link que llamamos, las propiedades de la biomecánica de la córnea, que todavía hoy no las conocemos del todo, pero que en esos años se conocían aún menos. Hoy, desde el año 18, incorporando otras variables, surgieron nuevos nomogramas. Estos nuevos nomogramas, para poder organizar mejor el planeamiento quirúrgico, se basan en algoritmos específicos para cada tipo morfológico de queratocono y para cada severidad de queratocono a la hora de volver al tratamiento más predecible. Surgieron nuevos criterios en cuanto a la selección de la zona óptica, al eje de implantación, al tamaño, a la especificación de cada segmento, y en estos nomogramas nuevos del año 2018 se incorporaron los nuevos segmentos que nombramos al principio, los segmentos asimétricos y los segmentos de arco largo. En este nuevo nomograma, evidentemente, vamos a necesitar de mayores datos. Ya no nos alcanza solamente con saber de qué lado está la ectasia con relación al eje más curvo y cuál es la mejor refracción subjetiva. Aquí tenemos que considerar mapas tomográficos de curvatura axial, de curvatura anterior y posterior, la elevación anterior y posterior, la paquimetría. Tenemos que considerar mapas de aberraciones, ver la magnitud y el eje del coma en el Z3-1 y en el Z3-1. Debemos, por supuesto, como antes también, lograr la mejor refracción subjetiva posible utilizando cilindros negativos. Tenemos que tener también cuál es la capacidad visual con y sin corrección, cuál es el diámetro de la pupila en condiciones mesópicas, cuál es el potencial de este paciente para poder tolerar y qué capacidad tiene de llegar con lentes de contacto a la mejor agudeza visual, inclusive mediante el uso del pinhole o el agujerito estenopeico, y ver si la técnica que vamos a emplear va a ser la técnica manual o tenemos la suerte de poder acceder al uso de la tecnología del femtosegundo. Todo esto no es suficiente, incluso a todo esto se le agregó la clasificación del tipo de queratocono, una clasificación morfológica basada en la forma que tiene la ectasia según los doctores Fernández Vega y Alfonso. Estos doctores de Oviedo, de España, diseñaron una clasificación del queratocono para poder facilitar el implante de los anillos intraestromales, que básicamente considera 5 tipos morfológicos de queratocono de acuerdo a distintas variables. Estas variables, que son muy importantes, son la localización del cono, la relación de los 3 principales ejes diagnósticos, el eje refractivo, el eje topográfico y el eje del coma, cómo es la ortogonalidad del astigmatismo topográfico, si ese astigmatismo es simétrico o no, y finalmente la apariencia topográfica de la ectasia en el mapa de curvatura. Entonces, vamos a ir de a uno en uno. Por ejemplo, la localización del cono. El cono podrá ser central, paracentral o pericentral. ¿De qué va a depender? Va a depender de la distancia tomada desde el centro de la córnea
hacia el ápex del cono en el mapa de elevación posterior. Si esa distancia desde el centro de la córnea al ápex del cono en el mapa posterior es menor de 0,75 milímetros, decimos que se trata de una forma central. Si esa distancia está entre 0,76 milímetros y 1,80 milímetros, decimos que es paracentral, y si está más alejado, o sea, mayor a 1 milímetro, 0,81, decimos que es pericentral. Lo segundo que nombramos es la relación entre los ejes. Acá tenemos que evaluar la divergencia entre el eje refractivo, el eje axial topográfico y el eje del coma. Estos tres ejes pueden que sean coincidentes, o sea que entre los tres, como en el ejemplo que ven aquí abajo, no haya una divergencia mayor a 30 grados, en ese caso se los llama coincidentes, o, como la foto que está en el medio, inferior, cuando no son coincidentes, quiere decir que entre los tres hay variabilidades, hay divergencias entre 31 y 60 grados. O pueden ser perpendiculares, como la última foto, en donde la divergencia es mayor a 61 y menor a 120. En este caso, se dice que la relación entre ejes es perpendicular, en este último ejemplo. ¿Qué pasa con la ortogonalidad del astigmatismo? Esto se refiere a la angulación entre los lóbulos del astigmatismo. Estos lóbulos podrán ser regulares, cuando la angulación entre ellas es menor de 20 grados, o irregulares cuando un lóbulo está doblado sobre el otro, o cuando decimos que tiene una angulación mayor de 21 grados. Lo mismo pasa con el astigmatismo y su simetría. Podrá ser simétrico o asimétrico. Y esto va a tener relación un poco con la forma de estos lóbulos del astigmatismo. Si los lóbulos son de similar tamaño, como pueden ver en la foto de abajo, que dice simétrico, un lóbulo, el superior y el inferior, son muy similares. O en la foto de al lado, el lóbulo inferior es mucho más grande que el lóbulo superior, entonces estos son asimétricos. Y finalmente tenemos la clasificación del aspecto topográfico. El aspecto topográfico se refiere a la forma que tiene la ectasia en la córnea en el mapa de la topografía. Y aquí tenemos los 5 casos, que son en forma de media luna, el croissant, en forma de pato, el duck, en forma de hombre de nieve, de muñeco de nieve, el snowman, en forma central, que es el nipple, o finalmente el bow tie, que es el de moño de corbata. Bien, este nomograma, considerando todos estos aspectos, nos va a indicar cuál es la mejor elección de segmentos para cada caso. Entonces vamos a explicarlo un poquito más en detenimiento para poder comprenderlo. El tipo 1 de cono sería cuando estamos en un aspecto topográfico de croissant, como esta imagen que ven aquí. Este tiene un astigmatismo que es irregular en cuanto a la ortogonalidad, pero que es simétrico. La localización puede ser paracentral o pericentral, y la relación aquí entre los ejes, refractivo, del coma y topográfico, suele ser coincidente. En este caso, el criterio primario para seleccionar el implante adecuado se va a basar en el astigmatismo topográfico o refractivo, el que sea el más alto. Entonces vamos a poder ver en este caso que podríamos elegir un segmento o dos segmentos, según el astigmatismo. Como ven en el cuadro inferior, cuando el astigmatismo más alto es menor de 2,5 dioptrías, colocaremos un solo segmento de 160 de arco y 150 micras de espesor. Si el astigmatismo va entre 2,5 y 3,5, incrementamos el espesor a 200, pero con el mismo segmento de 160 grados de arco. Si el astigmatismo está entre 3,5 y 4,5, aumentamos más a 250, siempre que la paquimetría lo vaya permitiendo. Y si estamos en 4,5 a 5,5, vamos a colocar un segmento de 160 de arco y 300 de espesor. Ahora, puede pasar que la zona óptica que tengamos sea para poner de 5 o de 6. En este caso, cuando tenemos un K2 que es mayor a 52 dioptrías, vamos a elegir segmentos de 5. Y cuando tengamos un K2 que es
menor a 51 dioptrías, vamos a elegir segmentos de zona óptica de 6. Pero ¿qué pasa si el astigmatismo es más alto, de 5.5? Bueno, en este caso, como ven en la foto de abajo, tenemos que elegir dos segmentos, porque ya no va a alcanzar con un solo segmento. Vamos a tener que colocar un segmento de 160 y otro de 90. Y la altura de este segmento va a tener que ver con la variabilidad del astigmatismo. Si el astigmatismo va de 5.5 a 6.5, el segmento de 90 va a ser de 150 de espesor. Si el astigmatismo está entre 6.5 y 8, va a ser de 200, y si es mayor a ese, de 250. El de 160 lo dejamos en 300, como estábamos en el ejemplo de un solo segmento, porque es el máximo o la máxima altura que nos podríamos permitir en este ejemplo. En el cono tipo 2, que nosotros llamamos en forma de pato, aquí vamos a tener que la ortogonalidad es irregular y el astigmatismo es asimétrico. Los ejes acá no son coincidentes y vamos a tener la localización del cono que va a ser paracentral. En este caso, el criterio primario para poder seleccionar el implante va a estar referido según 3 puntos: la queratometría media, la magnitud del astigmatismo y la relación entre los ejes diagnósticos. Veamos primero la queratometría. Si tenemos una queratometría media que es menor de 52, podemos utilizar un segmento de 160 grados asimétrico o bien dos segmentos, uno de 160 asimétricos y uno de 120 grados convencional o estándar, de acuerdo al astigmatismo. Como pueden ver en este cuadro, con un astigmatismo menor de 4 dioptrías, vamos a usar un segmento asimétrico de zona de 5, de 150 a 250 de espesor. Si el astigmatismo va de 4 a 6, buscaremos también un segmento asimétrico, pero aumentando el espesor, de 200 a 300. Ahora, si es más de 6, a ese segmento tenemos que sumarle uno estándar, que en este caso sería de 120 a 200 de altura. En cuanto al eje de implantación, si el eje refractivo es coincidente con el topográfico, usaremos una línea bisectriz entre ambos, y lo mismo si el eje refractivo coincide con el coma. Usaremos una línea bisectriz como eje. Ahora, puede pasar en este mismo cono de tipo 2 que la queratometría media esté por encima de las 52 dioptrías. En ese caso, usaríamos un solo segmento de arco grande de 330 grados, asimétricos, de acuerdo a la queratometría media. Si esa queratometría está entre 52 y 54, ese segmento tendrá una altura variable de 150 a 250, como pueden ver en esa imagen, pero si la queratometría media está por encima de 55, tenemos que subir la altura del segmento, siempre y cuando la paquimetría lo permita, de 200 a 300 de espesor. Y el eje de implantación va a ser en el centro con el arco alineado en el coma del eje. O sea, la parte más alta del segmento va a estar alineada con el coma del eje, como ven en esta foto en la zona inferior. Bien, llegamos al cono tipo 3, el hombre de nieve, en sus dos formas, A y B. En realidad, muchos colegas dicen que uno es la evolución del otro, pero tenemos acá dos tipos, el 3A y el 3B. En el 3A, el eje refractivo y el eje topográfico son coincidentes, en el 3B son perpendiculares. Aquí tenemos que la ortogonalidad del astigmatismo es regular, pero es asimétrica. El eje suele ser perpendicular y la localización va a ser paracentral o un poco más alejado pericentral. En este caso, el criterio primario para el implante va a ser también la queratometría media, la magnitud del eje y el astigmatismo y el coma, y la relación entre los ejes diagnósticos. En el 3A,
vamos a ver si la queratometría media es menor de 52 dioptrías. En este caso, si es así, utilizaríamos dos segmentos de 160 grados de arco asimétricos a favor y en contra de las agujas del reloj, de acuerdo a la magnitud del cilindro topográfico. Si este astigmatismo es menor a 4, entonces vamos a usar dos segmentos de 160 que van a ir a favor y en contra de 150 a 250 micras de espesor. Y si es mayor a 4, van a ser los mismos segmentos en las mismas posiciones, pero con un espesor mayor, de 200 a 300 de altura del segmento. Y el eje de implantación va a ser el eje topográfico plano. En este mismo caso, si nosotros tenemos que la queratometría media es mayor a 52, vamos a utilizar acá un solo segmento asimétrico de 330 grados, cuya altura va a ser variable de acuerdo a la queratometría media. Si tenemos una queratometría media entre 52 y 54, la altura va a ser de 150 a 250. Y si es mayor, la altura va a ser de 200 a 300. Acá el eje de implantación va a ser el topográfico más curvo, como pueden ver en este esquema. En el cono de tipo 3B, para diferenciarlo del anterior que era el 3A, el criterio primario del implante para poder elegirlo es la magnitud y el eje del coma. En este caso tenemos que mirar las aberraciones, tenemos que ver las aberraciones y el eje del coma de los valores Z3-1 y Z3-1 que nombramos anteriormente, medidas en micras a 5 milímetros de la zona óptica. Y acá vamos a utilizar en este caso un segmento de 210 grados a 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que la medida en micrones del coma 5 milímetros es menor de 1.5, vamos a colocar un segmento de 210 grados, pero con una altura igual, homogénea, no asimétricos, sino simétricos, de 200. Si tenemos que esa medida de milímetros en el coma es de 1.5 a 2.5, subimos el espesor del segmento simétrico de 210 grados a 250, y si la medida es mayor a 2.5, subimos el espesor del mismo segmento a 300 de altura. Esto va a ser ubicado en el eje del coma, como pueden ver en la imagen que está allí abajo. Bien, llegamos al cono central, al cono tipo 4. Este es un cono que tiene una ortogonalidad en cuanto al astigmatismo irregular y además acá la relación entre los ejes es difícil de determinar, pero es central, que eso es muy importante, de tipo central. El criterio primario acá de selección va a ser la queratometría media y el valor del equivalente esférico. De manera que, si nosotros tenemos que este paciente tiene una agudeza visual mejor corregida, mayor o igual a 20/40, usaremos el equivalente esférico. Pero si la agudeza visual mejor corregida que obtenemos en este caso es menor de 20/40, vamos a utilizar la queratometría media. Acá vamos a usar un segmento simétrico de 325 grados con una zona de 5 milímetros. Y el eje de implantación, como pueden ver aquí, 270 grados inferior, y en el cuadro pueden ver el equivalente esférico y la queratometría media con el anillo seleccionado. Por ejemplo, si tenemos un equivalente esférico que va de 2 a 4 o una queratometría media menor de 48, este segmento de 325 va a tener una altura de 150 micras. Si aumenta la queratometría media o el equivalente esférico, por ejemplo, la queratometría media de 4 a 6, el equivalente esférico de 4 a 6 o la queratometría media de 48 a 50, tenemos que aumentar la altura del segmento a 200 micras. Si tenemos un equivalente esférico de 6 a 8 o una queratometría media de 50 a 52, seguiremos subiendo la altura del segmento, en este caso a 250 micras, y si el equivalente esférico es mayor de 8 o la queratometría media mayor de 52, entonces tendremos que oponer, si la paquimetría lo permite, un segmento de zona de 5, de arco grande, de 325 grados, de 300 micras. Finalmente llegamos al bow tie, que es el cono de tipo 5,
un astigmatismo ortogonal regular, pero al mismo tiempo simétrico, en donde los ejes refractivos y topográficos pueden ser coincidentes con un coma no determinado. También de localización central, el criterio primario aquí para la selección se va a basar en la magnitud y eje del astigmatismo, en la queratometría y en la refracción, en los 3 parámetros. De manera que, si nosotros tenemos que la queratometría más curva, la K2, es menor o igual a 52 dioptrías, utilizaremos implantes con zona óptica de 6. En este caso, si tenemos un paciente que tiene como refracción un astigmatismo mixto, usaremos 2 segmentos simétricos de 90 grados. Si la refracción presenta una miopía menor a 2, utilizaremos 2 segmentos simétricos de 120 grados, y si la refracción tiene una miopía mayor a 2, utilizaremos 2 segmentos simétricos de 160 grados. ¿Qué pasa con el espesor y con la altura? Eso va a depender del astigmatismo. Con astigmatismos menores a 4, la altura va a ser de 150. Cuando el astigmatismo es entre 4 y 6, tenemos que subir la altura a 200, de 6 y 8 a 250 y arriba de 8 una altura de 300. El eje de implantación va a ser el topográfico plano, como pueden ver en este esquema. De manera que, en conclusión, en cuanto a lo que son los segmentos asimétricos y los nuevos nomogramas, podemos decir que los nuevos segmentos intraestromales han contribuido en forma importante a lograr un mejor pronóstico visual con mejores resultados refractivos. Los nomogramas actuales, que surgen del 2018 a la fecha, consideran muchas más variables que los anteriores y nos permiten dar una mejor predictibilidad en cuanto a los resultados terapéuticos. Y evidentemente, los anillos intracorneales juegan un rol muy importante en la terapéutica para el control y manejo de las ectasias de la córnea, que no deberían faltar en nuestro armamentarium de técnicas quirúrgicas para tratar estas patologías. Muchas gracias a todos por su amable atención.